hora de tu reino. Te pedimos, Señor, que en esta noche nos ilumines con la luz de tu Santo Espíritu, que podamos asimilar, Señor, esto que en tu gracia y en tu amor vamos a aprender esta noche y que lo podamos poner en práctica, Señor, allá en donde tú, Señor, nos has colocado para cumplir con esa misión que a cada uno de nosotros nos tienes. Derrama pues tu Espíritu sobre nosotros y a ti, oh Jesús amado, te pedimos que nos curas con tu preciosa sangre. Y a María Santísima, nuestra Madre, imploramos que nos cubra con su manto precioso, su manto maternal. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Padre, Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, hemos estado ya este año iniciando con la dinámica de los dones, de las virtudes, de los frutos. Y hace 8 días, pues miramos ya un poquito acerca precisamente del tema de dones y de los frutos. He encontrado un material que quiero compartir con ustedes acerca precisamente de los dones y para profundizar todavía un poquito más en este tema. Vamos a compartirlo en este día. Compartir pantalla. Bueno, entonces el don del temor de Dios, presentando hacia el Espíritu Santo, este material que encontré sobre los dones. Los dones, hay una necesidad de los dones, cómo se relacionan con las bienaventuranzas y con los frutos del Espíritu Santo. Entonces la idea es precisamente poder articular don, virtud, fruto, bienaventuranza en la dinámica de la gracia, la vida de la gracia que nosotros decíamos, que es esa vida de Dios que se comunica. Una presentación acerca de cada uno pues, de los dones en esta estructura, acá. Entonces la definición, la descripción, el ámbito, la definición. El don del temor es un hábito sobrenatural por el cual el cristiano, bajo el instinto del Espíritu Santo, adquiere docilidad especial para someterse totalmente a la divina voluntad por reverencia a la excelencia y majestad de Dios, que puede infligirnos algún mal. ¿Es posible que Dios sea temido? ¿Qué opinan ustedes acerca de esa pregunta? Silencio total. Yo pienso que sí. Todavía hay personas que hacemos de pronto algunas cosas más por temor de Dios que por amor a Dios. Sí. Sí, exactamente. Es que el tema del temor de Dios, del miedo a Dios, ¿no? Que se conduce precisamente hacia el obrar. Toda la persona, ¿qué lo mueve a obrar? ¿Cuál es la razón para obrar? Y en esta relación, pues, con Dios, ¿no? Y normalmente, pues, está esa dinámica del miedo. Y ese miedo que se aprende desde la casa, porque estamos en una dinámica social, pues, machista, donde se le tiene miedo al papá, ¿no? Porque utiliza el rejo, ¿sí? O a la mamá por la chancleta. Entonces se tiene miedo de hacer algo o de dejar de hacer algo por el castigo, que esto también está dentro de la psicología. ¿Sí? La mejor terapia de conductismo. Conductismo, la chancla. Entonces la persona aprende a obrar por miedo al castigo. Y pues en el Antiguo Testamento prima mucho esta dinámica de castigo, el Dios castigador, el Dios severo, ¿no?
Y de ahí, pues, como tal, esta dinámica del miedo a Dios, del temor a Dios. Explicación de Santo Tomás. Padre Camilo, ¿me ayudas a leer? Temor mundano. El temor mundano es aquel que no vacila en ofender a Dios para evitar un mal temporal. Este temor es siempre malo, ya que pone su fin en este mundo completamente de espaldas a Dios. Huye de la pena temporal, cayendo en la culpa ante Dios. Temor servil. Temor servil es aquel que impulsa a servir a Dios y a cumplir su divina voluntad por los males que de no hacerlo así caerían sobre nosotros. Este temor, aunque es imperfecto, es bueno en su sustancia, pues en fin de cuentas nos hace evitar el pecado y se ordena a Dios como a su fin. Y por último, temor filial. Es el que impulsa a servir a Dios y a cumplir su divina voluntad, huyendo de la culpa solo por ser ofensa de Dios y por el temor de ser apartado de Él. Se llama filial porque es propio de los hijos temer la pérdida y separación de su padre. También, pues, podemos ver el temor de Dios como en esa relación esposo-esposa, ¿no? Que el esposo que ama a la esposa no la ofende ni le falla por temor a entristecerla, ¿no? O sea, que el temor, yo no le hago eso porque sé que le voy a romper el corazón. Entonces, es el temor a entristecer, ¿no? Entonces, el no querer entristecer a Dios es lo que me lleva a evitar entristecer a Dios por ese temor. Es más o menos como ese temor esponsal, diría yo, se lo agregaría, ¿no? El temor esponsal. Sí. Es el no querer herir Al ser porque amado. se ama. Uh-huh. Aquí ya miramos como estas tres dinámicas del temor, ¿no? El temor desde lo mundano, ¿sí? El temor servil y el temor filial. Para ir también identificando en nosotros cuál puede estar dándose, ¿no? Cómo podemos estar nosotros obrando. Sentido de este don. ¿Quién me colabora leyendo? Por favor. Solo el temor filial entra en el don del temor porque se funda en la caridad y reverencia Dios como Padre y teme separarse de Él por la culpa. Entonces, aquí ya nos está centrando en el temor filial, el temor del hijo, que obra por la caridad, por el amor, por la reverencia, el tener en primer lugar a Dios, pero en clave de padre. No un padre muy seguramente como la imagen que podemos nosotros tener con esa relación paterna, ¿no? Sino lo que implica la imagen que presenta Jesús de Padre, el Abba, el Papá, ¿sí? Y por eso teme separarse de él. ¿Por qué? Porque es un papá, alguien que ama, ¿sí? Y procura entonces evitar la culpa, el pecado, pues precisamente para no separarse de aquel que le ama. Digamos. Lo propio del don de temor está precisamente en esa docilidad especial para someterse totalmente a la divina voluntad por reverencia a la excelencia y majestad de Dios. Entonces aquí contemplamos la docilidad, ¿sí? La docilidad que se relaciona con la obediencia, ¿no? Y eso lo vemos en la persona de Cristo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y someterse a la divina voluntad implica esa unidad, la reverencia, la primacía de Dios y por tanto el dominio propio,
¿sí? La entrega libre, voluntaria, el sumergirse en la voluntad de Dios, pero con un corazón dócil, disponible, que se deja moldear por el amor de Dios. La diferencia tan grande. Entonces ya la persona no obra por miedo a un castigo, sino que le mueve el amor, más aún el unirse a la voluntad de Dios. Y sigamos. En un mundo donde el someterse no está de moda, el don de temor se convierte en un auténtico regalo de Dios para poder desarrollar plenamente nuestra condición de criaturas. Total. Entonces, ¿qué está de moda? ¿No? La pregunta que en estos días hacía el Señor, ¿qué está permitido hacer? ¿No? ¿Qué está de moda? ¿No? El tema del ayuno que presentaban los discípulos de Juan y de los fariseos. El ayuno, ¿pero por qué? Porque todo el mundo lo hace, está de moda, ¿sí? Pero el temor de Dios no está tan de moda, ¿sí? En el mundo actual, donde lo que se busca es sacar a Dios de todo, hablar del temor de Dios, hablar de la santidad, hablar del cielo, ¿no? Por eso aquel que quiere seguir la ruta, el camino del Espíritu, pues va en contracorriente. Se necesita de ese regalo de Dios, por eso es un don, regalo de Dios para desarrollar esta condición de criatura, la relación entre la criatura con el Creador, ¿no? El acostumbrarse a la presencia, el entrar en la relación de. Por eso hoy el Evangelio dice, los llamó para estar con Él. En esa relación, en ese encuentro, se va dando la docilidad, se va dando el someterse, la unidad a la voluntad. ¿Con qué bienaventuranza entonces es relacionada según Santo Tomás? El don del temor se relaciona con dos bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La primera es la que corresponde directamente al don del temor. Los pobres en el espíritu. Nos impulsa a no buscar nuestro engrandecimiento ni la exaltación de nosotros mismos, que sería la soberbia. Nos impulsa a buscar la humildad. Ni buscar los bienes exteriores, honores o riquezas, sino a centrarse en esa relación con Dios, con el Creador. Abrirse al don supremo, que es Dios, la gracia, Dios que se da. Todo lo cual pertenece a la pobreza de espíritu. Entonces, no es el hecho de no tener bienes materiales, ¿no? Sino es la relación que hay con Dios, la pertenencia, ¿no? La que es consciente de que pertenece a Cristo y por tanto se da esta realidad de la pobreza en el espíritu, independiente de los bienes materiales que pueda tener la persona, porque lo que mueve a la persona es el amor como clave de encuentro, relación con Dios el Creador. El don del temor en la vida de oración. Un vivo sentimiento de la grandeza, de la majestad de Dios. Repito, no es temor a, sino temor de, el temor de perderlo. Nos plantea. O sea, aquí es el miedo está en perderlo. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno prometido, el infierno tan temido, ¿no? Lo que está de por medio es estar lejos de, perderá. Hablamos entonces de un desprendimiento perfecto de todo lo creado. No nos permite volar porque hay el desprendimiento, no hay el apego. Pues lo único que nos interesa es Dios y su amor. Busca el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Nos infunde un gran horror al pecado y una vivísima contrición por haberlo cometido. Entonces,
Dentro de los pasos para la buena confesión está La contrición del corazón. la contrición de corazón, que implica el dolor de haber ofendido a Dios, de haber herido el amor. La tristeza. Sí, pero va más allá de la tristeza, es el dolor, ¿no? Porque la tristeza sería la atrición. En cambio, el dolor es he fallado al amor. Nos confiere una vigilancia extrema para quitar las menores ocasiones de ofender a Dios. Entonces pone en guardia, velad y orad para no caer en tentación. La vigilancia para no ofender, para evitar las ocasiones que llevan a ofender a Dios. El don del temor en la vida ordinaria. Padre Camilo, esperanza. Esperanza. Tendemos a amarnos desordenadamente a nosotros mismos, a presumir de que somos algo. El pecado de presunción es contrario a la virtud de la esperanza, y únicamente podremos arrancarlos con la ayuda del don del temor. Templanza. El don de temor nos ayuda a corregir la tendencia más desordenada que tenemos, a saber, la de los placeres carnales. Y humildad. El don de temor sumerge al alma en el abismo de su nada ante el todo de Dios. Entonces aquí ya vemos la relación que hay del don del temor de Dios con las bienaventuranzas y ahora con estas tres virtudes en la vida diaria, la vida ordinaria, en la vida diaria, en esa lucha con la presunción, con la soberbia, en esa lucha con el tema de la carne, en esa lucha, el placer, con el tema también del querer creerse el centro de todo, ¿no? Entonces, el alma, en este trabajo del don del temor de Dios, en la relación con las virtudes, pues va comprendiendo su pequeñez frente a la grandeza de Dios. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Todo bien entendido. Bueno, sigamos. La vida apostólica. Les pregunto, levanten la mano. Levante la mano el que tenga vida apostólica. ¿Cómo entendemos la vida apostólica? A ver, ¿quién me contesta? Que no sea el padre Camilo. Buenas noches, noches. Buenas. Buenas. ¿Quién eres? Bueno, pues yo creería que es como eso que Dios como que nos ha ido regalando y poniéndolo al servicio de todos los hermanos que puedan aprovechar eso que uno va recibiendo, ¿no? Ese como el compartir eso que uno día a día va recibiendo, ya sea con el testimonio o llevándolo directamente con alguna actividad propiamente dicha, ¿no? No sé si estoy desviada. Sí, es que a veces entendemos que el apostolado, la vida apostólica es solo de los apóstoles, ¿será? No, porque todos los bautizados estamos recibiendo permanentemente de Dios muchas cosas. Entonces, pues no solamente es aquel conocimiento en cuanto a conocimiento, sino en todo lo que vamos sintiendo en nuestra vida y en nuestro corazón. Es compartir lo que Dios nos da en todas las áreas de nuestra vida, poderlo llevar a Él con nuestra presencia, con nuestro servicio laboral, con nuestro servicio de familia, con nuestro servicio pastoral inclusive, ¿no? Sí. Hace 8 días hablábamos sobre los carismas, ¿no? Y hablábamos precisamente sobre aquellos que, bueno,
el carisma de ser lector en la parroquia, eso es un carisma. Y al desarrollarlo y al ponerlo al servicio de la misma parroquia, ya estamos hablando de una vida apostólica, porque estoy desarrollando un apostolado en mi parroquia, ¿no? El que tiene ese carisma con los enfermos, y entonces en nombre de la parroquia va y visita enfermos, ya sea en su comunidad, ya sea en el hospital, ¿sí? Y así sucesivamente con los diferentes carismas en los diferentes niveles de la vida de los seres humanos, ¿no? Entonces, el de la educación, ¿no? Eso también es un carisma. Y entonces ahí yo voy desarrollando mi apostolado, y entonces viene el catequista también. Y total, o sea, todo eso que, como decías, esto es como a manera de complemento de lo que decían ahorita, porque va de la mano. Es como esa vida apostólica que yo desarrollo, ¿no? Pongo este carisma que Dios me dio al servicio de mi comunidad de fe, de mi parroquia, en fin, allá donde el Señor me puso. Sí, entonces es significativo ver cómo el don del temor de Dios sí funciona en diferentes aspectos de nuestra vida, ¿sí? ¿Lo logramos percibir así? Sí, no es el miedo a Dios, sino el temor de Dios. Pues yo pienso que sirve como de parámetro para uno decir, no, esto no lo hago, y no lo hago porque voy a ofender a Dios. Eso no le gustaría a él no haría esto. Exacto. Entonces se está relacionando, desde Santo Tomás nos está presentando esa relación con las bienaventuranzas, con las virtudes diarias, ¿no? Con la vida diaria a través de las virtudes, en esa lucha, ¿no? Con nosotros mismos, con nuestra concupiscencia, nuestra soberbia, nuestra tendencia hacia el placer y el pecado. En la vida apostólica también está entonces relacionada. Ya podemos ver entonces cómo el temor de Dios engrana perfectamente nuestra vida y no es algo exclusivamente de lo espiritual. Vida apostólica, Padre Camilo. Nos capacita para la plena disponibilidad para el apostolado, lo que hablábamos hace un momento, de poner al servicio de nuestra comunidad parroquial ese carisma que Dios nos ha dado, ¿no? El don de temor refrena todas las pasiones, tanto las del apetito irascible como las del concupiscible. ¿Cuál es el irascible? Apetito irascible, la ira, la persona reactiva, y la concupiscencia, que es la tendencia al placer. Pecado, sí, especialmente con lo que tiene que ver con las cuestiones carnales, ¿no? Sí. Que de hecho, pues esa es la verdadera mancha del pecado original, ¿no? La misma concupiscencia, esa tendencia nuestra hacia el pecado, ¿no? Sí. De los frutos del Espíritu Santo pertenecen al don de temor, entonces tenemos la modestia, la continencia, la castidad. Contrarresta vicios nefastos para la vida espiritual y para la vida apostólica. Entonces tenemos especialmente la soberbia y la presunción. Entonces, punto para el examen. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo que pertenecen al temor de Dios? Modestia, continencia y castidad. Ajá, muy bien. ¿Cuáles vicios contrarresta? Soberbia y presunción. Ok. O sea, esas dos están, mejor dicho, al tope. Es lo máximo de los vicios. Dos caras de la misma moneda, ¿no? Es más, la presunción sería como, ¿cómo era que lo presentaba Concepción Armida? Concepción Cabrera. Como algo más finito de la soberbia, la presunción. Sí. Más sutil. Más sutil, más un matiz, más... matizar, sí. Como se quiere mimetizar. Más solapar. Una falsa modestia. Pero es la soberbia disfrazada. Sí. Bueno, aquí ya vamos viendo cómo se relaciona en nuestra vida, cuáles frutos nos está ayudando como a trabajar, hacia dónde va apuntando todo este tema del don del temor de Dios en nuestra vida diaria. ¿Sí?
no solamente en lo espiritual. Bueno, muy bien, medios para fomentar este don. Norita, ¿cuáles medios? Bueno, meditar con frecuencia en la infinita grandeza y majestad de Dios. Acostumbrarse a tratar a Dios con confianza filial, pero llena de reverencia y respeto. Meditar con frecuencia en la infinita malicia del pecado y concebir un gran horror hacia él. Poner especial cuidado en la mansedumbre, si me quitaran la flechita de ahí, creo que dice mansedumbre. ¿Ya? Gracias. Sí. Poner especial cuidado en la mansedumbre y humildad en el trato con el prójimo. Pedir con frecuencia al Espíritu Santo el temor reverencial de Dios. Ok. ¿Qué opinan de esos medios? Medios o instrumentos, herramientas. Aparentemente se ven sencillos, ¿no? Sí, pero... Pero algunos no lo son tanto. Hoy me llegaba, creo que a algunas personas les alcancé a mandar un video de Carl Sagan en donde nos mostraban en medio del universo un punto en medio de la nada. Y yo llegaba a la conclusión, no alcanzo a hacer ni siquiera una partícula de polvo en medio del universo y sin embargo Dios me ama infinitamente. Tal cual. O el otro extremo. Ujú. Ujú. En medio de la pequeñez, pero me creo el centro de todo. Así es. En cierta manera es como eso es presunción. Sí. Eso es presunción. Eso es presunción, sentirse el centro del universo, ¿no? Ujú. Pero hay que tener en cuenta que la práctica hace al maestro, ¿no? Entonces, a la medida que se va ejercitando estos medios, pues se va llegando al don y por tanto a los frutos. Tener muy claro, pienso yo, de pronto la presencia de la gracia, que finalmente es la que es la fuerza y el motor de todo eso que queremos alcanzar y conocer. Pero Y la yo gracia, Dios que se da, ¿no? Y yo creo que de todas maneras, tener también en cuenta, me gusta mucho la posición de San Pablo frente a esto, ¿no? Cuando habla que muy a gusto presume mis debilidades, ¿no? Ujú. Y recibe la fuerza de Cristo, porque cuando soy más débil, entonces soy más fuerte. Y creo que va de la mano cuando me acostumbro, cuando miro con frecuencia esa infinita grandeza de Dios, ¿no? Que Él está por encima de mis debilidades, ¿no? O sea, reconocer mi necesidad de Dios como ese ponerlo al frente de mis debilidades, ¿no? Y entonces ahí viene la parte tercera donde dice, donde meditamos con frecuencia la malicia del pecado. Entonces, sí. Sí, porque el tema del temor de Dios es la relación entre la criatura y el creador, ¿sí? Sin perder de vista la relación filial, ¿sí? Ajá. Pero aunque soy hijo en el hijo, pues no dejo de ser criatura. Ujú. O sea, no puedo Está estar... Y necesitado de la gracia constantemente. Mi Y gracia está basta, precisamente. también mediada de la bienaventuranza del pobre de espíritu. Pobre de espíritu realmente es eso, aquel que se siente realmente necesitado de Dios. O sea, no tiene nada si no tiene a Dios. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios, paz. Bueno, petición al Espíritu Santo. ¿Quién me ayuda con la petición? Dame, Señor, tu santo temor para que llegue a agradecértelo hasta el final de mis días. Amén. Bueno, entonces ahí encuentran la información. Listo, muy bien. Hasta ahí llegamos.
Hasta ahí llegamos al el don del temor de Dios. Bueno, Ha sido silencio. miremos ahora este pequeño elemento, el don de la ciencia. ¿Ahí se ve? Sí, señor. Ok, don de la ciencia. Vale, ahí se ve. Entonces, la definición. A ver, ayúdame con la definición. ¿Qué dice? El don de ciencia es un hábito sobrenatural infundido, perdón, infundido con la gracia santificante por el cual la inteligencia del hombre, bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo, juzgar rectamente de las cosas creadas en orden al fin sobrenatural. Hace a la inteligencia humana juzgar rectamente. Diferencia con el don de entendimiento. Y en esto se distingue también del don de sabiduría, cuya función es juzgar de las cosas divinas, no de las creadas. Este recto juzgar de las criaturas es la ciencia de los santos. Ciencia de los santos. Entonces, la centralidad en el don de ciencia que tiene que ver con lo sobrenatural, ¿no? Con el fin sobrenatural. Entonces nos centra en esa relación con lo divino, con la relación, precisamente la ciencia de los santos, que es esa relación a través de la cruz, ¿no? De gracia santificante, el tema propiamente de Dios, ¿no? El don de entendimiento, el don de sabiduría, pues están más relacionados con las cosas creadas. El don de ciencia está nuevamente más relacionado con el creador y por tanto pues viene aquí a aparecer la ciencia infusa, ¿no? Que es el tema de la cruz, el cual nos va a plantear San Pablo. Necesidad. Este don nos ayuda a penetrar en el sentido de las realidades creadas y establece una connaturalidad entre la fe y el mundo que nos rodea. Gracias a este don, entramos en relación directa con la creación. Sabemos descubrir la huella de Dios en el mundo creado. Muy bien, gracias. Entonces nos ayuda a penetrar en el sentido de la realidad creada, o sea, ir más allá de la apariencia externa. Va en la dinámica de la fe, por eso la carta de Fe y Razón que nos presenta su santidad el Papa Juan Pablo II, las dos alas a través de las cuales el hombre se eleva en la contemplación de las cosas creadas para llegar al Creador. La gracia, gracias a este don, entonces entramos en esa relación con la creación, nos ayuda a ir más allá de lo externo, relacionado al temor de Dios, para ese encuentro, para esa relación con el Creador, descubrir la huella, ¿no? Entonces, la contemplación que se hace de lo creado para descubrir al Creador. Yo creo que también lo podemos ver como este don de ciencia nos podría llevar a regular nuestras acciones, ¿no? Porque podríamos mirar como aquello que cuando decimos, bueno, en una determinada situación, ¿cómo actuaría Jesús? Si ponemos como punto de partida a la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que tengo que exhortar a determinado compañero, con determinado miembro de mi familia, pero ¿cómo lo haría Jesús? ¿Sí? ¿De qué manera lo haría Jesús? Y entonces yo creo que viene esa ciencia de Dios, ¿no? Porque ¿qué? Porque sería ¿cómo lo haría Dios? ¿Sí? ¿De qué manera? Yo creo que ese don de ciencia nos puede llevar a regular también nuestras acciones de cada día, incluso nuestros pensamientos, ¿no? Y nuestras palabras, ¿no? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo actuaría? ¿Qué haría Jesús en este caso?
Ese es el don de la ciencia que se relaciona con la cruz, ¿sí? Y quien nos va a hablar bastante acerca de este tema, pues es San Pablo. Ujú. La teología de la La cruz. teología de la cruz. Bienaventuranza relacionada con el don de la ciencia. A ver, continuemos con Juliet. Bienaventuranzas relacionadas. El don de la ciencia corresponde a la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La red de estimación de las criaturas impulsó al hombre justo a llorar sus pasados errores e ilusiones en el uso de las criaturas. En cuanto al premio de la bienaventuranza, porque a la luz del don de ciencia se estiman rectamente las criaturas y se ordenarán el bien divino, del cual se siguen la espiritual consolación. Entonces la relación que hay ya no solo con la creación, sino con la criatura. El tema de la cruz. Y el tema de la relación precisamente con la otra persona. Es aquí donde va a entrar pues la caridad, ¿sí? El obrar con caridad en relación a la otra persona, sin usar o abusar de la otra persona, ¿no? Y tampoco sin dejarse usar o abusar, ¿no? Es esa relación equilibrada, ordenada en la relación con la otra persona, teniendo como punto de referencia o clave la cruz o el amor del Señor, ¿no? Ámense los unos a los otros como yo los he amado, y el amor del Señor que se manifiesta a través precisamente de la cruz. Sigamos. Los frutos. En cuanto a los frutos del Espíritu Santo, corresponden al don de ciencia. Esa especial certeza de las verdades sobrenaturales que llaman fides, Fides. Ajá. y Sí. en la voluntad cierto gusto, deleite y fruición, que es el gaudium o Gaudium. gozo espiritual. Sí, es dos términos que están, bueno, casi en latín, porque la de abajo está mal escrita. Gaudium, no, es Gaudium. Gaudium et Spes, que es una de las constituciones del Vaticano II, que es los gozos y esperanzas, ¿no? La primera fides, que es la relación con la palabra fe, como tal en latín, fides et ratio, razón y fe. Entonces la fides es la fe, ¿no? Fruto del Espíritu Santo, pues la relación, la especial certeza con la verdad natural, la fe, esa relación con la fe. Y en cuanto a la voluntad, pues hay este gusto, deleite, fruición relacionado con el fruto del gozo, ¿no? Gozo espiritual, alegría, ¿sí? Porque hay como una comprensión especial a través de este don que lleva a que la persona esté segura en la acción de Dios, ¿sí? En esa relación con Dios. Le mueve la fe, ¿no? Por eso San Pablo va a decir, nos mueve la fe, no la vista. ¿Sí? Y ese gozo, pues, que viene de saberse, dice San Pablo, no sé si irme o quedarme, ¿no? Y todo lo considero, bueno, porque está centrado en la cruz, está centrado en Cristo, tiene esa claridad que le da este don de la ciencia, que permite precisamente ver más allá de los sentidos físicos. No sé si queda clara la idea. Entonces, para el examen, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo relacionado a la ciencia? La fe y el gozo. La certeza, las verdades sobrenaturales, tema de fe.
y el gozo en lo espiritual. Bueno, vicios contrarios al don de ciencia. La indiferencia, el desamor por las cosas creadas y la ignorancia. Entonces hay dos vicios contrarios al don de ciencia que empiezan por I. Ignorancia, indiferencia. Porque precisamente si la ciencia es el saber sobrenatural, lo opuesto es el vicio de la ignorancia. ¿Habrá hoy ignorancia en el mundo en torno a la fe y a la vida espiritual? Sí. Sí. Nos Y la falta un indiferencia. montón de ciencia. ¿Y la indiferencia? ¿Habrá indiferencia? ¿Qué opinan ustedes? También. También. Demasiada, padre. Ujú. Sí. Sí, por eso la imagen presenta como un círculo vicioso. La ignorancia lleva a la indiferencia y viceversa. Ok. En la vida espiritual, ¿qué nos enseña la vida espiritual? Nos enseña a juzgar rectamente de las cosas creadas en orden a Dios. Juzgar rectamente. Es como el filtro a través del cual se mira toda la realidad creada. ¿Cómo lo planteo? Es como si se viera a través de la cruz. Palabras más sencillas, por favor. Sí, como el filtro a través del cual ve uno la realidad creada. Es como ver a través de la cruz. ¿Sí? Como cuando uno está en un mirador, no sé si la imagen me ayuda. Hay una especie de telescopio, ¿no? Pues yo creo que lo que decíamos antes en diapositivas pasadas sobre es ver mirar las cosas con los ojos de Dios, mirar las situaciones con los ojos de Dios y actuar a la manera de Dios. Creo que es más o menos, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, ¿cómo actuaría Jesús en esta situación? ¿Sí? ¿Qué pensaría Jesús de ver esto que está pasando? ¿Sí? Es mirar y relacionar lo creado, las cosas creadas, nuestro diario vivir o las situaciones ajenas, pero con los ojos de Dios. Por eso dice, en orden a Dios. ¿Ya más mejor o todavía está enredado? Sí, más claro, Padre, gracias. Bueno, sigamos. Permite, por tanto, en la oración valorar las cosas creadas en orden a la eternidad. Hace de nuestra oración un himno de alabanza a Dios. El cántico de Daniel, ¿lo conocen? Criaturas todas del Señor, bendecida el Señor. Y está estructurado en tres momentos o en tres dinámicas. Y todo encaminado a la alabanza, a la glorificación de Dios. Ese sería como el filtro para ver todo lo creado en orden a Dios. Padre, podría pensar, por ejemplo, yo ahorita, en este momento, en la situación que vivimos de la pandemia, yo pensaba en estos días, todos estamos abocados a destruir el virus, como si él tuviera la culpa de. Es lo que nosotros todos miramos. Pero él solamente es una criatura más que está cumpliendo su función para la que fue creada. O sea, él no puede actuar diferente porque esa es su naturaleza. Mientras que nosotros los seres humanos... Comenzando porque el virus es un ser muerto, ¿no? ¿Cómo, perdón? Comenzando porque el virus es un ser muerto. Inerte, sí. Sí. Pero que cumple una acción
tiene una función dentro de la dinámica, a ver, De ¿cómo la es que creación misma, dentro de los procesos biológicos o naturales? dentro de la misma creación. Sí, ¿No? que por el abuso de la persona, ¿no? Se supone que es porque se comieron un murciélago, ¿no? Entre comillas, por el abuso de la creación, sobre la creación, o sea, aquí está el desorden, ¿no? Ya no hay el juicio recto, ¿sí? Sino que aquí hay un desorden en la acción del hombre, ya sea sobrelimitado, ¿sí? Sí. Por eso el virus que está creado para otra cosa viene a afectar el mundo, pero no fue diseñado para afectar el mundo. ¿Sí? Está dentro de los procesos biológicos allá, lo que sea, pero con los murciélagos. ¿Sí? Sí, pero nosotros que somos los encargados de cuidar nuestra naturaleza propia de cada uno, todavía más desordenados. Exacto. O sea, el problema está en el desorden en la voluntad de la persona, en la libertad. Sí. ¿Sí? Que se ha extralimitado sobre la creación, al considerarse que dueño de la creación, se le olvida que es administrador. ¿Sí? Fue puesto en la creación no como dueño, sino como administrador. Volviendo al tema del cántico de Daniel, ¿no? Porque es que eso es lo que nos tiene que llevar el cántico de Daniel. Decíamos al principio que tener en cuenta esa relación filial con Dios, pero sin perder del horizonte que somos criaturas, ¿no? Y que le demos esa reverencia y ese respeto. Y pues a eso nos tiene que llevar también el cántico de Daniel, nos va a llevar a reconocernos criaturas. Por eso, criaturas todas del Señor, bendecir al Señor. Solo que a veces se nos olvida que somos criaturas y creemos que somos dioses, y entonces cuando nos creemos dioses y que podemos manipular el orden de lo creado, ahorita que miraba, le comentaba al padre Jorge de una nota por ahí que miré de Bill Gates, que está financiando un proyecto que busca generar un elemento o sea, a nivel mundial, una especie como de, diríamos, de escudo, ¿no? Que va a impedir que los rayos del sol entren a nuestro planeta, pero el mismo escudo va a generar un sistema de tipo, como imitando la luz solar, ¿no? Entonces, como el ser humano busca en su afán de sentirse Dios, desestabilizar todo el orden de lo creado, ¿no? Y eso solo se da precisamente por la soberbia del ser humano, que se le olvida que es criatura. Sí, Norita nos dice que si el objetivo es acabar con el virus. Pero el problema del virus es que todavía no tenemos la certeza de si proviene desde lo mismo natural o es obra de la criatura, o sea, del ser humano. O sea, como algo creado por el mismo ser humano. Entonces, ese es el dilema que tenemos en cuanto al virus, ¿no? Que todavía no está esa certeza. Todavía no existe esa certeza. Hay diferentes posturas, pero no está la certeza. Lo cierto es que no fue enviado por Dios. Eso sí es lo único. No, eso sí lo tenemos clarísimo. No, sí, clarísimo. Yo lo que quiero, lo que veo a través de eso es... Porque la humanidad puede pensar, y cuando hablo de la humanidad estoy tratando de generalizar, ¿sí? Porque no podemos decir todos, porque de pronto no todos. Pero sí hay una parte en la humanidad que piensa que es que Dios lo mandó, ¿no? Y esa es como una concepción errada. Es que Dios lo quiso así. Pues, no. No, yo lo que digo es, o lo que planteo es que vemos al virus como si él fuera el agente, el enemigo. malo de la película, exactamente, el malo de la película, cuando finalmente quien tiene la razón de haber descompuesto el orden de Dios es el mismo hombre. Claro, porque es que... Y es a donde yo voy. Sí, porque hay un desorden en
Por eso el tema de la encíclica del Papa Laudato Si, ¿no? La casa común. Porque ha habido el abuso del ser humano sobre la creación, al olvidar que no es dueño, sino administrador. Por eso juzgar rectamente las cosas creadas en orden a Dios, pero el dueño es Dios. ¿Sí? Es ahí donde está la diferencia. Cuando se olvida que el dueño es Dios, cuando se pretende sacar a Dios, ¿no? Pues se permite todo porque se está perdiendo el temor de Dios, ¿sí? Aquí ya está entrando a jugar el anterior don. Y por tanto, el ser humano hace y deshace porque se considera dueño y señor cuando no lo es. Y en ese abuso es cuando vienen las consecuencias de orden natural, ¿sí? Porque aquí es la naturaleza tratando de volver a poner todo en orden. Hace unos años estaba yo precisamente por allá en Río Negro, Antioquia, estaba dictando clases en grado 11 y llegamos al tema del amor de Dios. Y entonces, cuando yo iba a iniciar mi tema, varios alumnos levantaron la mano. Entonces una me decía, bueno, profe, otro me decía seminarista, si Dios nos ama, ¿por qué entonces permite que los niños nazcan con síndrome de Down? Otro levantó la mano, en ese tiempo no hacía mucho, había sucedido lo del terremoto en Japón. Y entonces me dijo, y si Dios nos ama, ¿por qué entonces pasó este terremoto? Entonces yo les decía, bueno, miremos primero cuáles son las causas de cada uno de esos dos hechos. El síndrome de Down. Sabemos que el síndrome de Down, que es la falla en el cromosoma 21, se da precisamente por personas que concibieron ya fuera en estado de alicoramiento o porque son consumidores de alucinógenos. Entonces, díganme una cosa, ¿Dios tiene la culpa o Dios mandó a este papá o a esta mamá que tuvieran este vicio? Obvio que no. Entonces, pregúnteme si Dios es el culpable de que nazcan los niños con síndrome de Down. Segundo, en cuanto al terremoto, hacemos perforaciones, sacamos el petróleo y todo eso, y dejamos el vacío ahí. ¿Qué pasa? Si tú le sacas, si tú tienes un montículo y le quitas una piedrita por ahí en el centro, ¿él qué va a hacer? Va a tratar de rellenar ese espacio que tú dejaste. Entonces, podemos ver también esa falla en la parte de los terremotos. O sea, no podemos decir que Dios tiene la culpa en todo lo que, cuando nosotros con nuestro mal manejo de los recursos naturales y de nuestro mismo ser como persona, es lo que afecta precisamente a la misma naturaleza. Entonces, no podemos decir que Dios sea el culpable de todo ello. Okay. Bueno, sigamos. Entonces, en la vida espiritual, don de ciencia, nos permite hacer esa valoración de lo creado en orden a la eternidad, ¿no? Centrar en orden a la eternidad. Nos ayuda también, nos hace ver con prontitud y certeza el estado de nuestra alma. ¿Sí? Entonces, usted necesita saber cómo está su alma. ¿Qué hay que pedir? Pues el don de ciencia. Ver con prontitud y certeza el estado de nuestra alma. Nos llena de contrición, nuevamente aparece, y arrepentimiento. A la luz resplandeciente del don de ciencia descubre el alma la nada de las criaturas. El alma, al recordar otras épocas, estalla al interior en actos intensísimos de contrición y desprecio de sí mismo. Entonces mira su historia de vida. 9 en punto. Ok. De la contemplación de las cosas humanas podemos remontarnos directamente a Dios. Hay una proyección hacia. Descubrimos en su justo valor las cosas creadas. Nos lanza a la meditación, a la contemplación del universo. Entonces, en esto nos ayuda en la vida espiritual el don de ciencia.
Ujú. En la vida ordinaria, colabórenme leyendo. Nos guía certeramente acerca de lo que tenemos que creer. Nos guía certeramente acerca de lo que tenemos que creer o no creer. Las almas en las que el don de ciencia actúa intensamente tienen críticamente el sentido de la fe. Entonces, guía, es una guía certera acerca de lo que tenemos que creer o no creer. ¿Sí? ¿En qué parte del catecismo encontramos lo que tenemos que creer? En el credo. Tal cual. Usted el domingo va a misa, ¿cierto? Así sea virtual. ¿Y hace profesión de fe? Sí, señor, todos los domingos. Ok. ¿Y ahí qué decimos? Lo que tenemos que creer, ¿sí? El credo. Pero como está presentado ahí, ¿no? No adaptado, no minimizado, ¿sí? No a mi manera. ¿Cómo está ahí? Y creer, pues eso es una guía certera, exacta, fija, ¿sí? O si no, resultamos con la idea de que la virginidad espiritual de María, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está siguiendo esa guía certera en la vida diaria. Entonces, ¿qué hay que creer? Esto. Por eso el domingo ilumina la semana, ¿sí? La prolongación a lo largo de la semana, desde el domingo, porque ahí está esa profesión de fe, el primer día de la semana, que se prolonga a lo largo de toda la semana. Sigamos. Nos desprende de las cosas de la tierra. El don de ciencia nos da la visión profunda sobre la necesidad del desprendimiento absoluto. El alma pasa por las criaturas para no detenerse sino en Cristo. Nos enseña a usar santamente de las criaturas, uso y cuidado de las cosas. Ok. Desprende, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ayuda a centrar, ¿sí? Y en el desprendimiento para... Por eso San Pablo nos va a decir la opción por Cristo, ¿no? La centralidad en. Y desde ahí la relación con todo lo creado, con las criaturas. La centralidad en Cristo. Nos enseña entonces a usar, ¿sí? El uso, el equilibrio, el cuidado de todo lo que ha sido creado. En el apostolado, leamos por favor. Nos inspira el modo más aceptado de conducirnos con el prójimo en orden a la vida eterna. Nos hace saber cuándo hay que consolar o cuándo hay que mortificar. A un responsable de equipo o de un apostolado le permite conocer de qué manera debe liderar a sus colaboradores. Descubre los grados de perfección que son desconocidos por otros. Ven de una simple vista si las acciones son inspiradas por Dios y conforme a sus designios. Tan pronto como se desvían un poco de los caminos de Dios, lo perciben en el punto. Señalan imperfecciones allí
donde los otros no las pueden reconocer y no están sujetos a engañarse en sus sentimientos ni a dejarse sorprender por las ilusiones de las que el mundo está lleno. Ok, entonces en el apostolado, muy necesario este don de la ciencia para liderar, Sí, pero también para ir viendo el discernimiento si algo es o no es de Dios y cómo va obrándose en clave a la voluntad de Dios, en clave al camino de Dios. ¿Sí? El tema de las ilusiones, el no dejarse engañar por el sentimiento y la ilusión, ¿sí? Sino descubrir si realmente es algo que viene o no de Dios. Creo que marca mucho nuestra convivencia, ¿no? Marca mucho en la convivencia de nosotros, ¿no? Tanto con nosotros mismos, porque me lleva a discernir sobre mi vida, sobre mí mismo, pero también sobre mi ser como persona, pero al mismo tiempo mi ser como miembro de un grupo social, ¿no? Entonces viene a marcar mucho, me puede llevar mucho hacia una sana convivencia, ¿no? Pero también me lleva a estrechar aún más mi relación con Dios, que vendría a ser la segunda parte, ¿no? Los grados de perfección que son desconocidos por otros, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nuestro exagerado raciocinio nos puede llevar a ver las cosas solo con ojos humanos y no con los ojos de Dios, y entonces eso me impide elevar, diríamos en un término a trascender hacia Dios, ¿no? Hacia la divinidad, hacia el ser de Dios. Medios para fomentar este don. A ver, una ciencia que nos ayude a leer. Ciencia. Considerar la vanidad de todas las cosas creadas. Acostumbrarse a relacionar con Dios todas las cosas creadas. Oponerse enérgicamente el espíritu del mundo. Ver la mano de la providencia en el gobierno del mundo y en todos los acontecimientos prósperos o adversos de nuestra vida. Preocuparse mucho de la pureza del corazón. Se perdió en los ojos de Entonces, están los medios para fomentar este don, ¿no? En el mantener como ese equilibrio en la relación, lo creado y con el creador. Nuevamente podemos ver aquí la fuente. Muy bien. Veamos ahora el don de consejo. Camilo. Descripción y ámbito. Definición. El don de consejo es un hábito sobrenatural por el cual el alma en gracia, bajo inspiración del Espíritu Santo, intuye rectamente en todos los casos particulares lo que conviene hacer en orden al fin último sobrenatural. Lo propio del don de consejo es juzgar rectamente en los casos particulares. Lo que lo diferencia de la virtud de la prudencia es que la prudencia juzga rectamente de lo que hay que hacer aquí y ahora, hic et nunc, guiándose por las luces de la razón iluminada por la fe, mientras que el don de consejo realiza eso mismo bajo el instinto y moción del propio Espíritu Santo. Diríamos en pocas palabras el discernimiento espiritual. El juzgar rectamente, ¿no? La balanza, por eso lo veo muy relacionado con la virtud de la justicia, que es el juzgar, el mirar el equilibrio. Ok. Casos en la Sagrada Escritura. Hay en la Sagrada Escritura multitud de pasajes en los que se transparenta con claridad la intervención del don de consejo.
El silencio de nuestro Señor ante Herodes. La respuesta para salvar a la mujer adúltera, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La respuesta sobre pagar el tributo al César. ¿Cuál es esa respuesta? A Dios lo que es de Dios. A Dios. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando dice, présteme en una moneda, un denario, ¿no? ¿De quién es la cara? ¿Sí? Ahí está el don de consejo, que es el discernir, el mirar rectamente. El juicio de Salomón. ¿Cómo fue el juicio de Salomón? Entonces, dos mujeres que van peleando por un niño, uno vivo y el otro muerto. ¿Y qué hace Salomón? Pues partámoslo a la mitad, el que está vivo. Pues la verdadera mamá, ¿qué hace? No, yo no quiero que muera, mejor que se lo lleven vivo. ¿No? Ahí encuentra Salomón, a través de este don de consejo, cuál es en realidad la mamá. Porque a la mamá le interesa la vida, ¿no? Es la manera de ver, de juzgar. La empresa de Judith para liberar el pueblo de Dios. La conducta de Daniel para salvar a Susana. ¿Qué hizo Daniel? Separó a los dos ancianos y les preguntó qué habían visto. Y pues fue muy sencillo porque dijeron dos árboles distintos y ahí pues se descubre que no es verdad lo que dicen los ancianos. Cuando San Pablo ensalzó a fariseos frente a los saduceos y demás. Don de consejo. Necesidad. Padre Camilo. Es indispensable la intervención del don de consejo para perfeccionar la virtud de la prudencia, sobre todo en ciertos casos repentinos, imprevistos y difíciles de resolver, que requieren, sin embargo, una solución ultra rápida, puesto que el pecado o el heroísmo es cuestión de un instante. El don de consejo nos dará la solución instantánea de lo que debe hacerse, por una especie de instinto o con naturalidad característico de todos los dones. Es un error creer que los más sabios son los más indicados para los cargos y para la dirección de las almas y los que con más éxito los desempeñan. Los talentos naturales, la ciencia y la prudencia humana sirven de muy poco en materia de conducta espiritual, al lado de las luces sobrenaturales que comunica el Espíritu Santo, cuyos dones están por encima de la razón. Pues dice el Señor, mis caminos no son tus caminos. Han dicho que dice que tanta ciencia hace a los hombres ateos. Ciencia humana. Ok. Entonces, para elegir se necesita el don de consejo. Y para discernir. Bienaventuranza y frutos. Leamos qué nos dice San Agustín. San Agustín asigna al don de consejo la quinta bienaventuranza referente a los misericordiosos. Al don de consejo no corresponde propiamente ningún fruto del Espíritu Santo, pues se trata de un conocimiento práctico que no tiene otro fruto, propiamente hablando, en la operación que dirige y en la que termina. Un fruto en sí mismo. Interesante, ¿no? Porque es don y fruto. Y tiene que ver con la misericordia. Misericordias. Amar desde el corazón. Bueno, vicios opuestos al don del consejo. Por defecto, la precipitación en el obrar, siguiendo el movimiento de la actividad natural, sin dar lugar a consultar al Espíritu Santo. La tosudez,
que supone una falta de atención a las luces de la fe y a la inspiración divina por excesiva confianza en sí mismo y en las propias fuerzas. Por exceso se opone al don de consejo la lentitud, porque aunque es menester usar de madura reflexión antes de orar, una vez tomada una determinación según las luces del Espíritu Santo, es necesario proceder rápidamente a la ejecución antes de que las circunstancias cambien y las ocasiones se pierdan. Entonces, por eso encontramos tres elementos, o muy rápido o muy lento. Y la dureza de cabeza del test. A tosudest. Bueno, en la vida espiritual nos preserva del peligro de una falsa conciencia. Entonces puede haber una falsa conciencia. Psicopatología de la conciencia. Marca la vida espiritual de un espíritu audaz para acometer metas espirituales elevadas, lanzando al alma a tomar decisiones que comprometen a una mayor entrega. Dota a la oración de propuestas claras a la hora de concretar el propósito de la misma y nos ayuda enormemente en la preparación de los puntos a fijar el fruto, la petición y el propósito. De igual manera, el Espíritu Santo, a través de este don y otros, como veremos, nos seguirá, nos sugiere metas para la vida espiritual según las necesidades propias. Padre, la primera que dice nos preserva del peligro de una falsa conciencia. Un ejemplo, porfis. Padre Camilo, bueno, tu tema de moral, psicopatología de la conciencia. Cuando hablamos de psicopatología de la conciencia, hablamos de aquellos estados de la conciencia humana en la cual el hombre como que manipula su propia conciencia, ¿no? Y entonces hablamos de una conciencia venciblemente errónea, o sea, el hombre que juzga las cosas a su criterio, pero entonces resulta que en realidad no es así. Venciblemente errónea es que el hombre se deja iluminar, ¿no? O sea, como que se deja guiar y como que tiende a que, bueno, sí, está bien, voy a dar espacio a que sea otro punto. Y está la conciencia invenciblemente errónea, que es la del hombre, como el que hablamos hace un rato, la tosudez, que se cierra en pensar que eso definitivamente es y es así. Las cosas son y son de esa manera, como yo digo, como está ahí. Entonces se encierra tanto en eso que al final termina encerrándose y cree que así son las cosas y que esa es la verdad. Entonces ahí hablamos de una conciencia invenciblemente errónea, que definitivamente ya no da espacio a otro criterio o a otra posible manera de ser las cosas. ¿Así más o menos o un ejemplo más claro? No, padre, para mí está bien, gracias. Listo. Está claro, padre, gracias. Bueno. Ok. La vida ordinaria. Los que ejercen funciones de gobierno, sobre todo en la dirección de las almas o padres de familia, necesitan más que nadie la ayuda del don de consejo. ¿Por qué? Nos inspira los medios más oportunos para gobernar santamente a los demás. Es muy difícil a veces conciliar la suavidad con la firmeza en el gobierno o en la formación de los súbditos. Quienes tienen este don lo logran. Dota a quien lo posee de una gran capacidad de comprensión. Aumenta extraordinariamente nuestra docilidad y sumisión a los legítimos superiores, al Santo Padre, al Obispo, al Jefe, los hijos hacia los padres. Aparentemente parece algo incompatible con el don de consejo, que pareciera que uno se basta a sí mismo, pero tiene que ver con la obediencia. Dios funciona a través de la mediación humana. Esto lo presenta San Pablo. El alma guiada por el don de consejo
se deja guiar, pues sabe que a Dios le agrada la docilidad en la obediencia. Cuidado con las personas que por pensar que tienen este don se hacen independientes. Mal asunto. O sea, yo me basto a mí mismo. En el apostolado. Entonces, compaginar la vida interior con el apostolado nos dice, habida cuenta de que intuye rectamente en todos los casos particulares lo que conviene hacer en orden al fin último sobrenatural. Entonces, ordena al fin último. La opción por Cristo. La necesidad de guardar un secreto sin faltar a la verdad. La prudencia de la serpiente con la sencillez de la paloma. Mansos, humildes, prudentes, sencillos. Nos resuelve con inefable seguridad y acierto multitud de situaciones difíciles e imprevistas. Armoniza el cariño afectuoso con la castidad más exquisita. Medios para fomentar este don. Como primer medio, entonces, tenemos, bueno, que es como cíclico, ¿no? La profunda humildad, que nos va a llevar a ser acostumbrados a proceder siempre con reflexión y sin apresuramiento, sin precipitarnos en los juicios a terceras personas, ejercitarnos en disculpar siempre de entrada. ¿Qué dolor se produce en nuestro interior cuando descubrimos que nos hemos equivocado en el enjuiciamiento de una persona y en el análisis de una circunstancia? Atender el silencio al maestro interior. Extremar nuestra docilidad y obediencia a lo que Dios ha puesto en su iglesia para gobernarnos. Entonces aquí vamos a encontrar con facilidad opuestamente todo el tema de la crítica y el juicio. Sí, nos libera de prejuicios, nos hace dóciles y nos lleva a la obediencia. Ok. Bueno, miramos la piedad. La piedad. Mi padre, me parece que con esos tres tenemos para pensar toda la semana. Bueno, todavía nos faltan 4. Hay mucha cosa que hay que volver a leer, Dios mío, y volver a pensar. Pero bueno, ¿cómo les parece? ¿Qué opinan ustedes? Es que es hacer conciencia de un montón de cosas que sabemos, pero es como aterrizarlas, como mirarlas bien. En nuestra propia vida. Sí, es como abrir los ojos. Pero es la intención de presentar, porque está, digamos, ya engranado, ¿no? El don está engranado con la vida diaria, con el apostolado, con las mismas virtudes, ¿no? Con la vida espiritual. Entonces ya no es solamente el elemento del don como en el aire, Ajá. no del temor de Dios, no, sino ya está como engranado en todas estas realidades para ponerlas en práctica en nuestra vida, ¿sí? Sí. Hacia eso apunta. Bueno, muy bien, Astrid. Preguntémosle a María Consuelo. Sí, ¿qué dicen las demás personas? Dios mío, qué pena. Pues a mí me parece como haber descubierto un gran regalo. Me parece maravilloso saber que lo podemos buscar porque suena lindo, sabemos el beneficio del don, pero aunque no, entiendo yo que aunque no sea el nuestro, el específico en el que estamos encasillados, podemos buscarlo y nos da, este cuadro nos da herramientas para buscarlo, ¿no? Y para hacerlo más práctico.
porque a veces es muy intangible, como muy difícil de acceder, ¿no? Entonces a mí este cuadro me parece maravilloso y ahí sí estoy exactamente de acuerdo con Astridcita de la necesidad de, de aprovecharlo, de masticarlo, de digerirlo, no sé cómo es, pero trajinarlo para poder hacer mío y sacar el fruto que el cuadro nos da la posibilidad. Total. Esa es como mi sensación, me siento frente a un gran regalo y sí tengo como la gran necesidad de meditarlo mucho. Sí. Sí, 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 porque son elementos que han estado en nuestra vida, ¿no? Es como una caja de herramientas, yo lo veo así, ¿no? Está la caja de herramientas, pero que uno de pronto no se ha puesto a mirar para qué sirve esta llave o este destornillador, o cómo aplico esto en mi vida, ¿sí? Como hay los 7 dones y las virtudes por otro lado, y de pronto uno no ha mirado como esa relación, ese engranaje que hay, ¿no? Y cuando uno empieza como a adentrarse en esta dinámica, dice, oiga, sí, esto funciona en mí, ¿sí? Esto funciona en mí. Y ya entendiendo cómo funciona de alguna manera, digámoslo, lo puedo aprovechar mejor. ¿Sí? Como si uno comprara un supercarro, pero hasta que entiende cómo funciona es que lo puede aprovechar mejor. Es como que lo hace asequible a nosotros. Sí. Porque antes era algo que sabíamos que era maravilloso. Yo sabía que había allí algo grandísimo, pero como que en este cuadro lo siento más asequible, aunque entiendo la necesidad de procesarlo mucho más, ¿no? Muchas gracias, Padre. Es un regalazo el que nos da hoy. Bueno, padre Camilo. Yo creo que en definitiva vemos también cómo estos dones, los que hemos visto, no incluyamos todavía los que no hemos visto, pero estos 3 que hemos visto, podemos ver cómo estos regalos de Dios, estos dones, nos llevan también a saber ordenar nuestras emociones. Porque muchas de las veces por causa de nuestras emociones actuamos o juzgamos de manera precipitada, ¿no? Y al mismo tiempo nos aleja del sentirnos o el creernos centros del universo, ¿no? Entonces, estos dones como que nos ayudan a regular nuestra vida, porque en serio, la mayoría de las veces, y no digamos que no es así, nos dejamos muchas de las veces llevar por nuestras emociones. Y cuando nos dejamos dominar por nuestras emociones, muy fácilmente podemos cometer errores. Entonces es como esa herramienta, pero al mismo tiempo bombillo de alerta que Dios nos da para saber ordenar nuestra vida. Porque uno va tomando elementos y dice, aquí me ayuda esto, puedo utilizar esto, va en esa dinámica. Sí, o sea, me lleva primero al discernimiento, al analizar, mirar cómo estoy yo o cómo está la situación y luego de qué me puedo agarrar para poder actuar de una mejor manera. Total. Bueno, Angélica, ¿cómo? Hola, Padre, buenas noches. Buenas. Bueno, me pareció muy, muy, muy bueno. Muchas gracias a los dos porque pues nos dan como ese tips, ¿no? O sea, los puntos claves para uno comenzar a trabajar como en lo que no, en lo que tiene y en lo que no tiene, ¿sí? Porque yo veo que sí, y voy aclarando muchas cosas. Entonces, sí creo que volver a releer, volver a mirar, volver a escucharlos, eso, a escribir, eso creo que nos ayudaría mucho, muchísimo. Muchas gracias. Está muy, muy, no, una ayuda grandísima para no saber cuál don pedir, cuál señor. O sea, sí, porque a veces yo creo que yo estoy encasillada como que en todos. Entonces, sí, toca volver otra vez como a estudiarlos. Pero Total. no, muy bueno, padre. Muchas gracias. Muy, muy interesante.
Sí, porque de acuerdo al fruto que necesito cultivar, pues viene el don y las virtudes, ¿sí? Y esto nos ayuda a ser más efectivos o eficientes, ¿sí? En el trabajo espiritual que afecta positivamente pues la relación social humana, ¿no? Entonces es esa dinámica que es precisamente eso. Yo veo como una caja de herramientas que nos ayuda, nos ayuda. Bueno, gracias, Angélica. ¿Quién está por acá? Cecilita. Sí, señor. Sí, yo veo que nos está concretando más cada uno de los aspectos de los dones para poderlos utilizar eficientemente y para poder mejorar cada una de las actividades y de las mismas virtudes que nosotros tenemos y que nos pueden, que no sabemos realmente cómo manejar y cómo aprovechar. Entonces me parece excelente. Pero sí, tenemos que tener el cuadrito básico y empezar a precisar en cada uno de los dones cómo irlos trabajando. Total, es el apropiar, ¿no? El apropiar, que nos ayuda mucho más. Sí, la clave está en eso, en apropiar, en decir, bueno, ¿y esto en mi vida cómo va? Sí. Es ahí donde está como el clic, que ya no es simplemente decir por allá los dones en el aire, sino no, en mi vida cómo están los dones, en el día a día, en lo pastoral, en lo espiritual, ¿no? Ahí cómo están anclados, cómo están obrando, ¿no? O puede también pasar que como es un engranaje, a veces hay algo que se atraviesa en el engranaje, ¿no? Y no deja que funcione. Entonces necesita destrabar el engranaje para que vuele la persona. Sí. Ok. Bueno, gracias, Cecilita. Excelente. Bueno, Julie. Pamplona. Sí, señor. Bueno, pues yo la verdad, así como, o sea, en lo que he visto, yo creo que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, ¿sí? El título es muy bonito porque dice el gran desconocido, porque muchas veces no vemos todo lo que contiene y lo que realmente es el Espíritu Santo. Entonces yo creo que a veces nos quedamos con ese regalo, sí, que el Espíritu Santo sí es un regalo, un don de Dios, etcétera, pero no lo destapamos, o sea, nos quedamos como ahí, el regalo y ya. Y yo creo que hoy el Padre nos hizo el favor de destaparlo, una parte de ese regalo. Y me queda muy, o sea, me parece muy bonito esta parte del, por ejemplo, en el don de la ciencia, cuando dice que, digamos, en la vida espiritual, que hace una oración, o sea, es como un himno de alabanza a Dios, o sea, es de nuestro diario vivir, de nuestros deberes de Estado como esposa, como hija, como madre, etcétera, como en el trabajo que llevo. Ser eso, o sea, hacer de cada momento una oración, una alabanza a Dios, porque, por ejemplo, el don de la ciencia habla de un gozo del fruto que es un gozo espiritual, ¿sí? Es el agradecer en todo momento, o sea, tenerlo a Él en todo momento es lo más bonito, o sea, y que tenemos la oportunidad, pero entonces como que nos quedamos como con lo superficial y no vamos más allá, ¿sí? El hecho de poder mover las extremidades, de dar un paso, o sea, es algo impresionante, que de pronto no lo vemos porque ya como que nos acomodamos y nos quedamos ahí. Y eso es lo que nos debe llevar a vivir como este don. Me quedó muy en la mente este don de la ciencia, el de ver más allá, ¿sí? El de ver, no quedarnos como en lo mundano, sino de ver más allá, como no, la mirada de Dios. Y gracias, Padre.
por romperle hoy una parte del papelito del regalo del Espíritu Santo. Ok. Bueno, me quedaré con la imagen del papel de regalo. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que podamos realmente aprovechar de la mejor manera el regalo, que es el don del Espíritu. Ok, bueno, ¿quién me falta? Norita. Pues padre, me ha encantado mucho. Desafortunadamente llegué, pero bueno, gracias a Dios queda grabadito el tema para arrancar con el temor de Dios. Pero bueno, la articulación que su merced ha hecho con las virtudes, sí, con las virtudes teologales, con las bienaventuranzas, me parece que le da un peso mayor todavía a todo este como ¿cómo llamarlo? Como este rompecabezas que venía, que uno tiene, o por lo menos que yo traía desde la primera comunión, desde la preparación de primera comunión. Yo hoy entiendo que en la confirmación, porque en la confirmación a uno lo confirman, no es que uno lo elija voluntariamente porque uno ya sabe todo esto, lo debería haber sabido en el momento de la confirmación para poderlo recibir con esa misma fuerza y con ese mismo gozo. No, en el caso mío particular, no sé en el de las demás personas, pero en el mío particular, usted se confirma porque está en un colegio religioso y bendito sea Dios porque pues si no quizás después uno ni lo hace. Pero por ejemplo hoy, en el caso específico del temor de Dios, se hablaba de que la esperanza es la virtud que como que le va a dar fuerza, ¿no es cierto? Y yo lo experimentaba en estos días, precisamente el martes que se leyó la carta a los Hebreos. Y lo habla es decir, con una claridad impresionante, cómo esa esperanza es el ancla segura y firme, ¿no? Si uno tiene los ojos muy bien puestos en Cristo. O sea, puede venir la marea como venga, es como cuando uno está en un barco y ese barco está en alta mar, pero también de estar en alta mar también, con ese ir y venir, se va acercando a la costa. Si uno no tiene un ancla bien hecha, bien fuerte, bien, que digamos, realmente tenga un piso firme en el fondo del mar, pues la barca termina estrellándose contra los acantilados. Entonces, siento que dentro del temor de Dios, esa es una herramienta bien importante para trabajar. Y ahora entiendo por qué me decía que nosotros estábamos relacionados con el tema de la esperanza, ¿no? Era como la virtud que iba de la mano con el don. Ok. Yo Gracias. yo no sé nada. Sí, la idea es poder como articular, ¿no? Ese engranaje, ¿no? Poder engranar los elementos, don, virtud, fruto, bienaventuranzas, coros angélicos y demás. Porque está engranado realmente, ¿sí? La imagen que hay dentro de en cabeza, llamémoslo así, sobre ese engranaje, ¿no? Y lograr entender cómo está engranado, cómo funciona, pues me ayuda a ser más fructífero, ¿sí? A ser más acertado. Por tanto, avanzar mucho más en el camino espiritual. Esa es como la intencionalidad, la búsqueda que está de por medio de esta dinámica de vida. Una pregunta, padre. Nosotros recibimos en la confirmación, recibimos el Espíritu Santo. ¿El bautismo? Sí, desde el bautismo, pero digamos, bueno, confirmamos la presencia del Espíritu Santo en la confirmación. Sí. Pero en ese momento, ¿en qué momento nos son infundidos los dones? ¿En el bautismo o en la misma confirmación? O sea, recibimos los 7 dones, no es que recibamos uno y después el otro, o si acaso un poquito de este, un poquito del otro. El bautismo se recibe todo, ¿no? Porque ahí está. Partamos del principio, los dones es el mismo Dios actuando en nosotros en su totalidad mediante 7 dones. Por eso son 7 la totalidad. Dios que se nos da en su totalidad a través de esos 7 dones, ¿sí?
para acercarnos, ¿qué? Acercarnos más a Él, porque es que a través del Espíritu Santo nosotros nos hacemos divinos, participamos de la divinidad de Dios. ¿Sí? Y entonces es Dios que nos hace participar de su divinidad a través de esos 7 dones, pero por eso los recibimos desde el mismo bautismo. Solamente que en la confirmación, donde, como dice, somos confirmados, pero también somos preparados para cumplir con la misión, ¿sí? Para ser esos soldados de Cristo. Y para ello tenemos esas 7 herramientas, que ya las tenemos, pero que simplemente es a partir de ese momento en que nosotros empezamos a hacer con mayor vehemencia, con mayor fuerza, esa misión y esa tarea. O sea que yo debería haber conocido entre los 9 y los 14 años, entre 14 años, debería haber conocido este tema, para haber trabajado eso y ya llegar a la misión con todas las herramientas conocidas. Bueno, vamos más allá. El tema está dentro del querigma. ¿Sí? Querigma, que es el primer anuncio de Cristo, del cual la persona, es cuando Juan el Bautista dice, ese es el Cordero de Dios. Y ahí se van detrás de Jesús. ¿No? Ahí es el movimiento del querigma, que va a ir hacia la iniciación cristiana, que es donde viene bautismo, comunión, confirmación. ¿Sí? Y luego vendrá la comunidad con Jesús, lo llamó para estar con él, y luego de ahí brota la misión, que sería la confirmación. Calcule el daño. Un proceso que de todas maneras necesita su parte formativa, ¿no? Entonces, por eso surge la espiral, como esta necesidad de, bueno, hay una fracción dentro de la catequesis, ¿sí? Dentro de la vivencia sacramental, o bueno, dentro de esa formación en la fe. Porque la persona es llevada al bautismo, ¿no? Padres y padrinos pues no tienen esa formación. Luego vuelve a comunión, otro año, entre comillas, porque en algunos lugares eran 2, 3 meses, un mes. Y en un mes, ¿usted qué le enseña? A un niño. Luego vuelve a confirmación, 1 o 2 meses también otra vez, ¿sí? ¿Y cuándo aprendió todo esto que nosotros llevamos desde mayo del año pasado? Como dice el padre Camilo, se queda más en información y no formación. Siento que me informaron, pero que no me formaron. Y de fondo hay algo todavía más grave, más grave que decía Monseñor Munilla, ¿no? Ya me aprendí el apellido. Que es el hecho de que la persona no se siente llamado por Cristo. Es que ni siquiera se sabe que lo está llamando. ¿Por qué? Porque pues, mi familia es católica, me bautizaron, ¿sí? Pero pues yo con Cristo no tengo nada que ver, ¿sí? Cuando es que a través de su familia católica Dios se ha valido para llamarlo a. Pero el tema es que yo no me he sentido llamado, no me he identificado con el llamado que me ha hecho Jesús para estar con Él, ¿sí? Correcto. El papel que cumplían en las lecturas del pasado domingo, la primera lectura y el Evangelio, el papel que cumplía Elí y el papel que cumplía Juan el Bautista, ¿no? Como ser esos guías ante el hecho de que todavía, por ejemplo, Samuel no sabía distinguir el llamado de Dios. ¿Quién fue el que sí lo ayudó? Lo ayudó a que lo descubriera. Elí. Dice el mismo texto, Elí entendió que era Dios el que lo estaba llamando. O sea, y le costó. Y comprendió o entendió que era Dios quien lo estaba llamando. Y por eso le digo, ve y si te vuelve a llamar, contesta, habla Señor, que tu siervo escucha, ¿no? Y entonces es el papel que cumplen papás y padrinos. Deberían. O bueno, deberían. Estamos dentro del prejuicio de que las cosas están bien. El presupuesto. Sí. Y Juan con su exclamación, he ahí el Cordero de Dios. Entonces todo esto para ver que estamos mirando un engranaje que está puesto en la persona, que funciona, pero que no tenemos idea. Sí, volvemos a lo mismo, como su merced dice, la caja de la herramienta. Tengo las llaves de todos los tamaños, de todas las formas, pero cuando voy a arreglar algo, ¿qué uso?
Cuando voy a arreglar algo, utilizo las manos. ¿O para qué sirve? O saco el cuchillo y empiezo a usarlo como destornillador. Sí, entonces uno tiene las herramientas, pero no las usa. Y no las usa porque no las conoce. Así es. He ahí la cuestión. He dicho. Si alguien tiene algo más que decir, levante la mano. Uy, un tinto esta hora está así, padre. Bueno, muy bien. Si no hay más dudas, preguntas, inquietudes, dejamos hasta ahí el día de hoy. Ahorita comparto pues, las diapositivas de estos 3 dones. ¿Les parece? Nos parece. Sí, padre. Uy, padre, con eso contamos para trabajar. Bueno. Muchas gracias. Dios los bendiga. Todo gusto. Me padre, cuando regalen la bendición para ir a descansar. Bueno, te damos gracias, Señor, porque en cada día y en cada encuentro nos permite, Señor, descubrir cada vez más tu presencia en nosotros. Como tú actúas, Señor, en todo nuestro ser y en cada instante de nuestra vida. Al Señor, que esto que hoy hemos aprendido, no quede así, no entre en saco roto, sino que lo pongamos en práctica en nuestras vidas y lo demos conocer a tantas otras personas, Señor, que tú pones en nuestro camino. Por ello, Señor, te agradecemos, te alabamos, te bendecimos y te adoramos, te glorificamos. Y te encomendamos, Señor, nuestro descanso de esta noche y el resto de nuestras vidas. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Que tengan un feliz descanso. Dios les bendiga. Y Gracias, Padre. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Gracias. Muchas Para Buenas noches Lili, para Feliz todos. descanso para todos. Gracias a todos. Juliet, Un abrazote. Por favor, cuídense mucho. feliz noche. Muchas Bendición. gracias. Si no le dije descanso.